Damos inicio a la agenda del día de hoy con un panel muy importante: la estabilidad jurídica e institucional en los servicios públicos de Colombia. Invitamos al escenario a la senadora de la República del Partido Centro Democrático, señora Paloma Valencia; al senador Richard Fuelantala del Partido Autoridades Indígenas de Colombia; a la representante a la Cámara, señora Jennifer Pedraza del Partido Coalición Centro; al representante a la Cámara del Partido Conservador, señor Juan Daniel Peñuela; al representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, señor Juan Fernando Espinel; al concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático, señor Daniel Briceño; y al moderador, señor José Vicente Zapata, socio y abogado de la firma Holland & Knight de Colombia. Bienvenidos, le damos la palabra a nuestro moderador. Creo que nos falta solo el senador Fuelantala. Bueno, pues buenos días. Y aquí ya está el senador por el lado allá. Muy buenos días para todos, un placer estar acá en este evento tan importante. Alejandro y el equipo de Alejandro, mil gracias como siempre por la invitación y pues verlos a todos acá en un panel que sin lugar a dudas pues es uno de los temas más importantes actualmente para el país, que es el de la seguridad y estabilidad jurídica en lo que vemos en el día a día. La idea de este panel, y vamos a tratar de, ojalá todos, hacerlo de una forma más dialogada, más que de preguntas y respuestas, es discutir este tema de la estabilidad jurídica, de la seguridad jurídica en los servicios públicos de cara al GLP. Y en ese debate, pues la idea es que cada uno de ustedes, vamos a tratar de mantenernos respetuosamente con el tiempo, ¿cierto? Voy a decir 5 minutos, cuando digo 3 minutos, Alejandro me mira, no, él es 2, que se van 8, pero lo que digo es, la idea sí es que mantengamos cada intervención lo más breve, a 5 minutos posible, para que podamos escucharnos todos y con base en eso, pues entender qué estamos viendo, ¿cierto? Tanto desde el nivel del Congreso como a nivel del Consejo y pues de la realidad nacional, que es tan importante. Algunos datos que seguramente todos tienen presentes de lo que hemos venido hablando acá en el evento el día de hoy. Primero, pues evidentemente crece la demanda de gas, obviamente de GLP crece esa demanda, creció 2.8% en el segmento envasado, a granel también está creciendo, 12 millones de colombianos usan GLP, y evidentemente pues tenemos un sector asociado directamente a los servicios públicos que es de primera necesidad para todos. Y en ese contexto lo que estamos viendo al mismo tiempo pues es una realidad de normas a nivel Consejo, a nivel Congreso, que evidentemente definen reglas nuevas. Y obviamente todos los días estamos viendo decretos, resoluciones y otra cantidad de regulaciones que pues generan un poco de preocupación, por no decir mucha preocupación, respecto de esa estabilidad que requerimos. Entonces, dicho lo anterior, ¿cierto? Y voy a arrancar por acá con el senador Fuelantala. Vemos en el Congreso en este momento proyectos de normas que pueden incidir de manera directa en esa estabilidad. Temas asociados con
las tarifas, temas asociados con la variación en las condiciones económicas, y eso afecta y lesiona pues evidentemente la posibilidad de invertir y de mantener una inversión. Y pues la presencia de todos ustedes, lo que hablamos con Alejandro hace un momento, el creciente interés, pues tiene que tener unas reglas claras. Entonces, de pronto la primera ronda está atada a precisamente ese tema de la estabilidad, cómo lo están viendo, cuáles son las preocupaciones y qué debemos estar haciendo del lado del sector, pero además, qué es lo que necesitamos para que esto funcione de manera estable en el país y que sigamos creciendo. Digamos que creo que todos los que estamos aquí creemos que el país tiene un potencial que está ahí, está permanentemente ahí, y queremos sacar a Colombia más y más adelante. Entonces, ¿qué hacemos para garantizar esa seguridad desde el punto de vista de esas normas que están cambiando y que inciden directamente, en este caso, en el tema GLP? Senador, la palabra. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia, igualmente a Gasnova por la invitación a discutir. Creo que uno de los temas más importantes en el país, como es el tema energético, el tema de la seguridad de energía y sobre todo de un tema que es muy social, como es el tema del gas. Creo que las cifras para nosotros son muy importantes, cerca de 12 millones de colombianos, como lo manifiesta ustedes, lo consumen, y considerando que es un tema muy social, el gobierno nacional inició unos estudios que tienen que ver con la incidencia de pobreza energética, y estos estudios concluyen de que los sectores y los departamentos más alejados, más marginales, son los que tienen mayores dificultades para poder acceder a los servicios públicos, especialmente a energía, y con las consecuencias especialmente en problemas de salud para el tema de mujeres, unas afectaciones que se podrían clasificar con afectaciones a género, que nos parece muy preocupantes porque todo incremento en los costos para poder acceder a energía y especialmente a gas tendrán que sus consecuencias sobre todo al retroceso al uso de leña, y ese es un tema que nos preocupa. Entonces, el primer concepto que quisiera manejar es cómo el país y cómo el gobierno nacional tiene que diseñar estrategias y políticas para garantizar el acceso a esa población más marginada, esa población más pobre. Y dentro de pues juega un papel importante no solo la oferta, sino el costo de los productos y de la energía, y para nosotros nos preocupa que, siendo un tema tan importante, no está en el debate público nacional. Creo que se ha desviado la discusión a otros temas, y tanto los proyectos que tienen que ver con la seguridad tarifaria, con las tarifas, y también el tema de la CREC, que son los que regulan, finalmente termina generando incertidumbre que no solo se repercute en las inversiones, sino que también tendrá que repercutir en la seguridad energética del país. Nos preocupa es que, siendo un tema de interés nacional, no está en la discusión del Congreso hoy, porque se ha desviado sobre todo al tema fiscal, al tema financiero, al tema de seguridad, a otros temas que finalmente son importantes, pero los temas sociales, como es el tema de energéticos, no está en la discusión nacional. Muchas gracias, senador. Representante de Peñuela, muy buenos días, allá en el otro lado. ¿Cómo ve usted este tema de la seguridad, la estabilidad en los servicios públicos y en este sector, cierto? Y atado a lo que el senador Fuelantala menciona desde el punto de vista de acceso, ¿cómo ve esto desde el punto de vista regulatorio y cómo lo está viendo allá a nivel de la Cámara? ¿Cómo se está viendo este tema de regulaciones? Y vuelvo a reiterar,
pues modificación de fórmulas tarifarias, reducción de requisitos para ser miembro de la CREG, cuando necesitamos más técnica, más estabilidad, más seguridad. ¿Cómo está viendo usted eso desde el punto de vista de la estabilidad para el sector? Bueno, muchas gracias, un saludo para todos y gracias a Gasnova por esta invitación y un gusto compartir este panel con personalidades pues tan distinguidas. Bueno, lo primero que hay que decir es que las discusiones energéticas deben darse en el marco de la discusión técnica y no de la polarización política. Y sin duda los cambios en un sector de largo plazo como el sector energético pues son inevitables. Porque son sectores a largo plazo, imaginémonos, digamos, un periodo de 30 años, en 30 años pasan 7 periodos presidenciales y cada presidente tiene su agenda, cada presidente tiene sus prioridades, entonces hay cambios políticos, pero también hay cambios en los patrones de consumo de la demanda, pero también hay cambios en los riesgos climáticos. Hace 15 años hablábamos de mitigación del cambio climático y hoy se habla de adaptación. Y hay cambios también tecnológicos. Entonces, pensar, por ejemplo, en que las reglas del sector deben ser siempre estables, deben ser inmodificables, pues no es cierto. Es necesario que exista una regulación pues adaptativa, que se ajuste a esos cambios de mercado, que se ajuste a los cambios en la oferta, en la demanda, pero siempre teniendo sustento técnico. Entonces, en la medida en que el sistema que es dinámico mantenga una estabilidad, pues genera confianza, mantiene el ánimo de los inversionistas en financiar el sector y en la medida en que se financia el sector, pues obviamente hay posibilidades también de aumentar en esos nuevos retos de cobertura y llegar a diferentes regiones. Entonces, ese es como el primer tema, ¿sí? Que la regulación siempre debe basarse en sustentos técnicos y no sustentos pues, de carácter más de activismo político. Y lo segundo, hay que blindar la institucionalidad. Parece ser que este gobierno está empeñado en destruir la institucionalidad regulatoria, principalmente lo que se conoce que se haría si se presenta el proyecto de ley que modifique el sector energético en materia de la CREG. La CREG es una institución técnica, la CREG es una institución que se basa sobre estudios, sobre cifras, sobre datos. Y aquí se ha hablado, por ejemplo, de que se aumentarían o se disminuirían sus integrantes, que se disminuiría el número de requisitos para quienes la van a integrar, que estarían presentes los sindicatos, que estarían presentes los usuarios. No se trata de negar la participación de actores sociales importantes, pero técnicamente hay que saber dónde se los ubica, hasta dónde los usuarios pueden ser una voz técnica en esos procesos de dar señales positivas a la inversión, hasta dónde los sindicatos, que su labor es defender los derechos de los trabajadores del sector, también pueden ser unos actores que aporten a la discusión técnica. Entonces, si la CREG la convertimos en un espacio de cuotas políticas o cuotas gremiales, pues realmente la estamos debilitando y estamos perdiendo esa seriedad técnica que debe tener la entidad. Y lo segundo, vemos que desde abril del 2024, pues los comisionados de la CREG están en encargatura. Entonces uno no se explica cómo, por ejemplo, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es comisionado en encargatura en la CREG. ¿Cómo se cumplen esos dos roles? ¿Cómo se genera esa independencia? Cuando somos encargados, seguimos manteniendo una independencia y no nos desamarramos, por decirlo así, del Ejecutivo. Entonces, si la regulación, que debe ser cambiante, no se realiza sobre sustentos técnicos, y si la institucionalidad técnica se debilita, pues obviamente no vamos a cuidar la inversión. Entonces, pienso que esos son dos temas pues, muy claves que deben estar ahí presentes. Muchas gracias, representante. Senadora Paloma Valencia, este tema que se está mencionando y siempre como abogados, los que somos abogados, ¿cierto? Ayer estaba en consejo académico de una universidad de este país y me decían que se presentaron en pruebas a ver 18.000 abogados en la última evaluación, 18.000 abogados en este país cada periodo. Este tema de la regulación y la estabilidad, ¿cierto? Y que señalaba el representante ahorita hace un momento, ¿cómo logramos esa estabilidad? Porque evidentemente a nivel legislativo pues siguen saliendo normas
y si a eso le sumamos los decretos, las resoluciones y demás, ¿cómo logramos esa estabilidad y qué está viendo usted desde el punto de vista de este sector que nos ayude a fortalecerlo desde el punto de vista de lo que tiene a futuro? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos ustedes, al doctor Alejandro. Gracias por esta invitación y a mis compañeros de panel. Un saludo también muy cariñoso. Vea, yo creo que aquí hay varios temas que hablar sobre el GLP, pero primero hay que entender que Colombia tiene una oportunidad en las energías. Lo que viene en el mundo va a exigir energías. Y si este país logra una producción real, no solamente soberana, sino tener un superávit energético, podemos tener oportunidades de desarrollo muy importantes. Fíjese que hoy la gente se pregunta si Estados Unidos va a ser capaz de continuar con la industria de la inteligencia artificial por el déficit energético que pueden enfrentar ante la creciente demanda que va a implicar triplicar o quintuplicar las energías que necesitan. Si Colombia se pone a tono con lo que va a pasar en el mundo, puede atraer esas grandes empresas de tecnología a este país para que no nos pase que nos borre la ola de la inteligencia artificial y de la automatización. De manera que yo creo que este es el sector más importante para el desarrollo del país en lo que viene. Y tiene que ser la apuesta del gobierno del 26 definitiva. Y eso implica que nosotros tomemos unas medidas. La primera, hay que crecer el sector. Crecerlo cuidando el medio ambiente, que se puede hacer. Ustedes saben que yo soy autora de la modificación que se le hizo a las regalías para darle participación al sector ambiental, porque yo estoy convencida que en la medida en que la producción energética también tenga réditos, en que salvemos el Amazonas, cuidemos nuestros parques nacionales, vamos a lograr unos equilibrios. ¿Qué necesitamos? Una modificación a la consulta previa. No para que las comunidades no les vaya bien, todo lo contrario, para que les vaya bien. Vamos a buscar que esa consulta previa sea en qué van a invertir la plata, dando adelanto de impuestos, obras por impuestos, adelanto de las regalías en obras por regalías, para que las comunidades se beneficien. Vamos a sistematizar toda la información ambiental de este país para tener procesos ambientales serios pero eficientes. No puede ser que cada empresa tiene que hacer el levantamiento de qué es lo que hay en todo el territorio cuando ya lo hemos hecho centenares de veces. Creo que nosotros podemos organizar el territorio colombiano. Sobre GLP, yo tengo un proyecto que me parece definitivo. Cuando uno piensa que en este país 8% de la población, que es mucha, todavía cocina con leña, uno debiera sentir vergüenza. Estamos hablando de 1.700.000 hogares y 4.200.000 personas, de las cuales 450.000 mujeres y 350.000 niños al año terminan enfermos por estar encerrados en espacios pequeños respirando todo ese humo. Ya decía el senador Fuenlantana el problema del tiempo que se gastan recogiendo esa leña. Son más o menos 14 horas que por supuesto le tocan también a las mujeres colombianas y 1 hora diaria prendiendo el fogón. Y entonces nos dicen que no hay aval fiscal para un proyecto que pretende que para todos los departamentos donde tenemos más del 9% de la población cocinando en leña, hagamos un subsidio para que puedan tener una estufa y puedan tener gas GLP, que le cambia la vida a la gente. Una cifra, para que entendamos la importancia de esto, solamente en las enfermedades de las que les hablé, nos gastamos más de 350.000 millones y el subsidio nos valía 137.000. Creo que aquí hay decisiones que hay que tomar para que los colombianos puedan vivir bien. Y el GLP es definitivo para la calidad de la vida de los campesinos y los colombianos más pobres, sobre todo los que viven en la Colombia profunda, en la Colombia apartada, que no tienen conexiones de gas natural, que muchos ni siquiera tienen conexión a energía y que el GLP se vuelve una alternativa súper eficiente en tiempo, en enfermedad y salud, pero sobre todo también en una rebaja sustantiva del daño ambiental. Hay que recordar que este país sigue quemando 500.000 toneladas de leña al año. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que hacer y se pueden hacer. Este país tiene la capacidad de hacerla gracias a ustedes que todo el tiempo se preocupan por seguir produciendo y manteniendo este país a flote. En el 26 vamos a apostarle al sector energético como el sector más importante para el desarrollo de Colombia. Gracias, senadora, muy amable. Concejal, ¿cómo estamos viendo esto a nivel de Bogotá? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista de los municipios que se ata con lo que estamos comentando?
una creciente demanda, unas necesidades muy importantes, unos temas sociales que están atados al servicio público y a las necesidades de GLP. ¿Cómo lo ve? Bueno, un saludo para el panel, para nuestros representantes, senador Paloma, honorable senador, y a todos los que nos invitaron a este foro. Miren, yo creo que aquí hay un gran problema que tenemos en este momento, y es que no tenemos un acuerdo de país sobre cuál es el futuro, o cuál debe ser el futuro energético que debemos seguir. Yo creo que hace unos 30 años hicimos un acuerdo como país, montamos una estructura institucional que cada vez está siendo más atacada, que cada vez se está debilitando, y esa estructura institucional energética que montamos por allá hace 30 años, después del apagón, pues fue la que nos permitió generar un desarrollo económico e industrial y sobre todo en las grandes ciudades. Bogotá no es ajena a la crisis energética que hay hoy en todo el país, y estamos siendo afectados, y tengo que decirlo acá, por algo que yo llamo falso ambientalismo. Porque el falso ambientalismo lo que le dice a usted es que los hidrocarburos hacen daño y contaminan el medio ambiente, pero omiten que las grandes afectaciones al medio ambiente de este país están realmente instauradas en las 300.000 hectáreas de coca, están realmente instauradas en la minería ilegal y no en el formal y en el legal que explota los hidrocarburos de forma ordenada, siguiendo normas, parámetros y reglamentos. Y entonces en ese falso ambientalismo, hoy en Bogotá, las inversiones, tanto en infraestructura como en temas de vivienda, están absolutamente paralizadas porque hay dos licencias, que son la extensión de los proyectos de Sogamoso y Chivor, que llevamos esperando durante 4 años, que este gobierno nos tiene embolatadas y que nos ha querido dar la expansión energética hacia el norte, que es la que nos va a generar la capacidad energética hacia Lagos de Torca. Pero incluso hoy la primera línea del Metro de Bogotá no tiene asegurada ni siquiera la energía para funcionar en 3 o 4 años. Entonces la pregunta es, usted le dice al gobierno, ¿qué está pasando con esas licencias? Dicen, no, lo que pasa es que hay algunas torres de energía que están ubicadas en el proyecto en ciertos sectores en donde hay reservas naturales. Desde Bogotá siempre preguntamos, oiga, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo las podemos reordenar? No hay respuesta alguna. Porque lo que hay aquí es un sesgo en donde el formal, el que hace las cosas bien, el que sigue los reglamentos y demás, está satanizado, pero la verdadera afectación al medio ambiente, que la genera, como ya lo dije, las hectáreas de coca y la minería ilegal, pues hacia allá no hay ningún tipo de discurso, ningún tipo de acción. En segundo lugar, tenemos un gran problema en temas de inversiones y estabilidad jurídica en Bogotá y tiene que ver con los cambios tanto a nivel distrital como a nivel nacional del tema tarifario y sobre todo en energía. Hace 3 días se anunció que la exención o la excepción que había más bien de la sobretasa de energía para algunos sectores y algunos estratos se va a levantar por parte del gobierno para poder recaudar 1.2 billones de pesos. El discurso es que pues se la vamos a levantar porque es estrato 4, 5 y 6 y algunos riquitos, que así fue el discurso que manejaron hace 3 días, que manejan algunas actividades industriales y comerciales. Pero al mismo tiempo aquí en Bogotá se presentó una reforma tributaria que pretende meter una sobretasa del alumbrado público a ese mismo número de estratos y a ese mismo número de actividades, teniendo un 30% de aumento en el costo de energía para el sector productivo en Bogotá, en 2 proyectos distintos, en 2 gobiernos distintos y en 2 gobiernos que están alejados políticamente. Pero entonces, si uno no toma una decisión, que fue con lo que empecé, de decir cómo vamos a manejar y estructurar el tema tarifario, cómo van a generar o cómo se van a generar esos cambios a nivel tarifa y a nivel energético, y no llegamos a un acuerdo todos como país, como llegamos hace 30 años, en donde digamos el futuro energético de Bogotá y del país se va a manejar de esta u otra forma, pues difícilmente vamos a poder atraer inversión. Hoy Bogotá tiene un gran problema en temas de inversión y está en el tema energético y en el tema de servicios públicos. Entonces yo sí creo que aquí todos, y desde Gasnova y GLP, pero también todos los otros servicios públicos tenemos que hacer un pacto de cuál es el futuro energético. No es la transición que nos están pintando en este momento, en donde creen que esto se trata únicamente de llenar de paneles solares todo el país. Que ellos mismos están hablando de paneles solares, pero hoy en las APAs y las ZAPAs que están metiendo en todo Colombia, prohíben incluso que en los municipios más pequeños se pongan paneles solares. Un desorden absoluto administrativo de sector a sector en el gobierno. Entonces, el primer llamado en este congreso es a que nosotros nos unamos como sector,
tanto de energético, con todo el sector de los hidrocarburos y todo el sector de los servicios públicos, a que hagamos un pacto. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que necesitamos como país para atraer inversión? Porque si seguimos en esta inestabilidad, cambio de tarifas y haciendo pues lo que venimos haciendo en los últimos 3 años, difícilmente alguien de Estados Unidos, China, todo el mundo se atreverá a meter plata en esta ciudad y en este país. Muchas gracias, concejal. A propósito de lo que menciona, me parece muy interesante porque, fíjense una cosa, cuando uno mira, y han todos mencionado, y ya le voy a ceder la palabra al representante Espinal, el tema de las normas, usted menciona las reformas de los años 90, ¿cierto?, en el sector servicios públicos, que realmente fueron de avanzada. Si me voy más atrás y miro el decreto 2811-74, Código de Recursos Naturales, pues uno dice, hemos tenido unas normas muy fuertes que deberían haber permitido una mayor estabilidad en el tiempo, pero cuando tratamos de modificar todo eso a las carreras con otros intereses, pues empezamos a tener todas estas fallas que efectivamente generan un problema de inversión y de estabilidad. Representante Espinal, ¿cómo ven ustedes esto desde el punto de vista de esta seguridad que necesitamos? Es que la verdad es que voy a decir una cosa que a veces me parece curiosa, ¿cierto? Y es, Alejandro estuvo en la ACP, ¿cierto? Estuve en el sector público, etcétera, y los que estamos aquí, pues venimos a estos eventos y permanentemente el pacto, pues hay que hacerlo. ¿Dónde está la falta de conectividad energética para que desde el sector privado, el sector público, logremos meterle a esto lo necesario para avanzar y lograr esa estabilidad que necesitamos para que los colombianos no cocinen con leña, para que no estemos talando árboles, para que no estemos diciendo que vamos a tener que importar más gas del que podríamos estar produciendo en Colombia, para que la demanda de GLP se esté cumpliendo, la satisfacción de esa necesidad, de esa demanda? ¿Cómo lo ve, representante? Bueno, José Vicente, muchas gracias y un saludo al doctor Alejandro, gracias por la invitación, a mis colegas de panel y a todos ustedes, muchas gracias. Mire, varias reflexiones. Lo primero es que la energía más cara y el gas más caro es el que no tenemos. Aquí en Colombia hay una gran oportunidad de producir, y necesitamos producir de todo. Necesitamos carbón, necesitamos gas, necesitamos petróleo, necesitamos minería, necesitamos energía nuclear. Necesitamos una matriz energética diversa y robusta. Porque estamos en el cuento montados, y yo estoy montado, obviamente, en la transición energética. Claro, y tenemos acuerdos, Pacto de París, el Acuerdo de París, y cada año, cada 2 años que asistimos a la COP, traemos más acuerdos, más responsabilidades. Pero las responsabilidades son ¿para quién? Para ustedes, para los empresarios. Carga jurídica, carga tributaria, responsabilidades en materia de licenciamiento ambiental. Y resulta de que la transición energética no la vamos a lograr si no tenemos seguridad energética. Y yo creo que ese es un primer punto de partida. ¿Y dónde tenemos que trabajar? En que Colombia no sea un país dependiente energéticamente. Eso no es negocio para ningún país. La inseguridad jurídica de este gobierno es absoluta, total y profunda. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender el gobierno que tenemos. Un gobierno que es enemigo del sector minero energético. Un gobierno que busca, más allá de declarar obviamente la guerra a este sector, buscar aliados estratégicos como lo que estaba haciendo en algún momento con Venezuela, con la narcodictadura, para traer hidrocarburos de Venezuela. Y más allá, llegan al Congreso de la República una serie de decisiones jurídicas del Ejecutivo que generan una profunda inseguridad jurídica. Primero, Plan Nacional de Desarrollo. La bandera de este gobierno son las energías renovables, pero aumentaron del 1 al 6% las transferencias. Una incoherencia absoluta. Segundo, prohibición del fracking. Hombre, yo les digo una cosa, yo soy pro fracking al 1000, al 2000, al 3000 y al 10.000%. ¿Y qué tenemos que hacer? Demos la discusión técnica y científica, José Vicente, de manera tranquila, sobre la mesa, porque nos vamos a negar a utilizar la herramienta del fracking en el país sin haberlo debatido técnicamente, con tranquilidad. Y acá necesitamos a los empresarios, a la academia, a los expertos. En algún momento tuve la oportunidad de estar en los Estados Unidos un mes estudiando la herramienta. Llego a un pozo con fracking y al lado está la finca, el caballo, la escuela, la piscina, en fin. Entonces nos traen una narrativa
que daña y termina generando un daño profundo al sector, a los empresarios y espanta además la inversión. Y yo les digo esto, nosotros, doctora Paloma, nos vamos a ir posiblemente a un racionamiento o un apagón, y es por culpa de Petro. Esto no va a ser por culpa del próximo presidente de la República. Ojalá estemos equivocados. El próximo año, a final de 2026, podemos iniciar una especie de racionamiento parcial, que ya se vienen obviamente en algunas zonas de la costa caribe por las malas decisiones, por ejemplo, de aire y de Afinia de este gobierno. Malas decisiones de no pagar los subsidios, malas decisiones de limitar obviamente a las generadoras, a las comercializadoras, malas decisiones, por ejemplo, de no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos en el país, de no apostarle a las grandes hidroeléctricas. Este gobierno quería frenar a Hidroituango. Y el año pasado, sin Hidroituango y sin las termoeléctricas, Colombia se había apagado. Recuerden que Petro tuvo que suspender la venta de energía a Ecuador. Y esas son las decisiones que toma este gobierno. Entonces aquí hay que entender estamos ante un gobierno que es enemigo del sector. ¿Qué tenemos que hacer desde el Congreso de la República? Nosotros como oposición y valientes representantes que están dentro de los partidos que son independientes al gobierno, pero que han tomado una postura directa y defendiendo el sector como el representante Peñuela, venga, hagamos un pacto para defender la seguridad energética, la transición energética. Y termino con esto. Gracias a Dios, este gobierno lleva 3 años tratando de erradicar la modificación a la ley de servicios públicos. Gracias a Dios no la han radicado, ojalá no la radiquen, porque lo que quieren es llevar a la integración vertical del sector eléctrico, la integración vertical del sector del gas. Quieren modificar la CREC, que llevan 3 años con una CREC completamente desmantelada, debilitada, alejada del tecnicismo de una institución que es fundamental para el sector y para los inversionistas extranjeros. ¿Queda qué? Seguridad jurídica. Entonces esperemos que no radiquen la ley de servicios públicos. Y finalmente, yo les digo una cosa, aquí lo que hay que hacer es resistir. A partir del 7 de agosto, ustedes se tienen que sentar con el próximo presidente de la República y decir, mire, esto es lo que necesita el sector, ustedes conocen el diagnóstico mejor que nosotros, y a sacar el sector obviamente adelante, porque ustedes son fundamentales. Mire, Paloma, yo tengo una casa en Jericó, Antioquia, que no es la Colombia profunda, pero en mi casa yo compro la pipetica de gas, cada 2 o cada 3 meses. ¿Por qué? Porque esa pipetica de gas le da ¿qué? Calidad de vida a los colombianos que no tienen conexión a la red de gas natural. Muchas gracias, representante. Y para claridad, yo también compro la pipeta de gas. Doctor Alejandro, a ver si nos da un descuento ahí por este panel. Representante Jennifer Pedraza, bienvenida. Hemos estado aquí discutiendo el tema de seguridad como primer ronda de preguntas de intercambio de ideas. ¿Cómo ve este tema de cara a lo que estaba manifestando el representante Espinal y esta realidad pues que a veces uno, digamos que, o el ciudadano seguramente se pregunta, es como raro porque finalmente pues todos necesitamos energía, todos necesitamos, estábamos hablando al principio, 12 millones de personas en Colombia usan GLP. ¿Cómo atendemos estas realidades con una distorsión normativa, con unos avances donde de un lado se jala para una cosa y del otro para el otro, pero tratando de mirar esto, uno dice, pues pareciera que necesitamos, lo que decía el concejal, ¿cierto? Un pacto mucho más fuerte de hacia dónde nos queremos mover, porque esta necesidad pues está presente. ¿Cómo está yendo el tema de la seguridad jurídica, de la estabilidad para los servicios públicos, para el sector y para la GLP? Bueno, muy buenos días para todos, para todas. En primer lugar, excusarme por haber llegado tarde, tuve un problema de salud, pero aquí estamos muy firmes porque me parece que este es un debate fundamental. Gracias por la invitación, esta es la segunda vez que tengo el honor de acompañarles en esta conversación y de aportar mi perspectiva en esta discusión para mí esencial sobre la autosuficiencia energética y quizás enfocar el debate o quisiera como añadirle un ingrediente al debate en lo que tiene que ver con la pobreza energética a nivel global. Pienso que en los últimos años hemos estado muy enfocados exclusivamente en las contribuciones que como país hacemos, por ejemplo, en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero poco énfasis se ha hecho en las responsabilidades diferenciadas que creo que tenemos que proponerle al mundo a la hora de evaluar
quiénes van a asumir la principal carga alrededor de la transición energética y de la mitigación del cambio climático, y creo que Colombia podría también aportar en esa discusión en el sentido de reducir la pobreza energética que nosotros estamos teniendo. Sin embargo, siento que a veces tenemos dirigentes que están, perdón que use esta palabra tan coloquial, pero mirándonos solamente el ombligo. Y desde mi perspectiva, el GLP en particular tiene un objetivo muy claro alrededor de reducir la pobreza energética y también de cambiar las condiciones en las cuales hoy están, por ejemplo, cocinando las mujeres empobrecidas de nuestro país. Yo creo que eso es algo que siempre hablamos en este tipo de conversatorios, pero que la mayoría del país ni siquiera tiene presente o ni siquiera sabe, me refiero como a los segmentos más populares, sobre cuál sería la responsabilidad que tendría Colombia alrededor de estas metas. Ya lo he venido planteando yo, al igual que muchas voces en la política colombiana, y es que la decisión de frenar la exploración y de no firmar nuevos contratos de exploración es una decisión equivocada que ha implicado de facto una reducción en las reservas de gas y de petróleo y que en la práctica nos está poniendo a importar, pero además creo que hay una incoherencia en la narrativa del gobierno actualmente, y es decir que le interesan mucho las personas más empobrecidas, pero a la hora de tomar decisiones, por ejemplo frente al GLP, pues ya sabemos la demora en los subsidios, pero no solo en los subsidios, sino que parece que existiera un abandono de la meta de reemplazar la cocina con leña a partir de, en la mayoría de casos, garantizar el GLP en el 75% de los casos, que era la meta que se tenía de hecho en el plan de sustitución de leña a 2026. Esta es la hora en la que no tenemos unos resultados ni unas cifras claras de qué tanto se ha avanzado en esas metas, y es que no solamente esas personas que necesitan del GLP o que necesitan el consumo de gas, sino que ¿cuál es el debate con el que amanece hoy el país? Un presupuesto general de la nación que está desfinanciado, que no tiene recursos para financiar, por ejemplo, la educación, la salud, y para quienes hemos defendido los derechos de la gente con calidad, quienes hemos defendido que existan recursos para las universidades públicas, quienes hemos defendido que existan carreteras, que exista salud pública de calidad, pues tenemos que plantear de dónde se puede financiar ese presupuesto general de la nación, y sí o sí vamos a encontrar allí una de las principales fuentes de financiación en el sector de los hidrocarburos. Entonces, pues para mí debe haber un énfasis muy importante, no solo alrededor de necesitamos explorar porque tenemos unos intereses empresariales que son muy válidos y que son muy pertinentes, sino también de qué es lo que se beneficia el país alrededor de su desarrollo y alrededor de la financiación de los bienes públicos, de sus derechos económicos, sociales y culturales derivados de la industria energética pues en general, pero en particular del gas y del petróleo. Yo quiero decir algo además alrededor de la pregunta que tú hacías al principio, y es, ¿ya qué se viene? Porque yo he escuchado al representante Espinal, con el que ya también hemos compartido algunos paneles, y mi sensación es que de alguna manera este sector, a pesar de este error y de esta decisión del gobierno de frenar la exploración y de no firmar nuevos contratos, cosa que es muy particular en la región, Brasil ha venido firmando contratos, Ecuador, la mayoría de países vecinos, de hecho Colombia es el único país de la región que ha tomado la decisión de no firmar más contratos de exploración, pero más allá de esa decisión equivocada, yo me pregunto qué es lo que le correspondería hacer a un nuevo gobierno. Si algo creo que ha posicionado el gobierno actual es la necesidad de hacer una transición energética que, a mi parecer, digamos, si lo planteamos en términos de diversificación de la matriz energética, es una necesidad que tenemos, pero la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros le vamos a pedir a un nuevo gobierno? O sea, hoy tenemos un panel con una precandidata presidencial, varios precandidatos al Congreso de la República, ya que se viene para este sector en el 2026, y yo añadiría un elemento, pues como que para mí ha sido fundamental en mi agenda, y es la inversión en ciencia y tecnología, es la inversión en infraestructura. ¿Cómo vamos a garantizar nosotros una diversificación de la matriz energética si no tenemos inversiones en ciencia y tecnología, si no tenemos apuestas de transformación tecnológica reales? Ayer vinimos de tener un debate en la Comisión Sexta al presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo les diría, este gobierno tomó la decisión de eliminar el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
hemos tenido que salir a defenderlo, y cómo vamos a tener una transformación tecnológica o cambios tecnológicos en el sector si no tenemos una producción de conocimiento del más alto nivel y estamos condenados exclusivamente a consumir de la tecnología que producen otros países, teniendo cerebros increíbles, que ustedes lo saben porque en esta industria también los he podido ver, personas que están investigando en las más altas fronteras del conocimiento, pero que no encuentran ninguna alternativa de aplicación de ese conocimiento aquí en Colombia, sino que tienen que irse del país, y al final no terminamos pues ni diversificando la matriz energética y solo terminamos en este gobierno destruyendo gran parte de nuestra posibilidad productiva de este sector. Para mí ese no es el camino. La buena noticia es que tenemos una democracia tan sólida, o yo creo que hay una buena noticia en medio de este panorama, porque no quiero solamente ver caras largas y como quedarnos con el pesimismo, sino hablar también de que a pesar de estos errores de este gobierno, seguimos teniendo inversiones significativas en el sector, seguimos teniendo una confianza institucional pues que nos ha costado trabajo construir y que es de lo que tenemos que agarrarnos para ofrecer un camino distinto al sector en el 2026. Esa es como mi visión, para no quedarnos pues digamos como llorando sobre la leche derramada, porque ya pues el 26 está aquí a la vuelta de la esquina, y entonces yo me pregunto cuáles son las necesidades del sector. Muchas gracias, representante. Muy importante los temas que toca, y realmente ese tema de lograr el futuro con base en los planteamientos que hace, creo que son esenciales, y en ese orden de ideas le voy a pasar la palabra nuevamente a la senadora Paloma Valencia para tocar ese tema del futuro, con un tema que es como la segunda vuelta de discusión aquí, que es el abastecimiento o el desabastecimiento. Es decir, claramente, representante Espinal, representante Peñuela, todos estamos preocupados con esta realidad, porque pues evidentemente pareciera que es un contrasentido lo que está pasando. Necesitamos más energía, más recursos para temas sociales, la gente necesita esto, no necesitamos precios más altos, ¿cierto? Pero pues obviamente escasez se traduce en precios más altos, desabastecimiento y una condición social empeorada de los ciudadanos, que es inexplicable. ¿Cómo está viendo este tema desde el punto de vista de abastecimiento? ¿Cómo ve el tema de GLP hacia el futuro? Y pues, ¿qué es lo que se puede plantear en línea con lo que la representante estaba señalando? Mira, yo creo que toda la razón. Un país como Colombia no produce prácticamente contaminación en términos de calentamiento global. Si usted toma las cifras más altas, hablan del 0.46% de todas las emisiones mundiales. ¿Eso qué significa? Que si usted cogiera y borrara a Colombia del mapa, el fenómeno del calentamiento sigue exactamente igual. Y aquí hubo una mentira desde el principio, porque el tema era, no, es que nosotros no vamos a sacar nuestro petróleo ni nuestro gas, que porque tenemos que contribuir en el calentamiento global. Y uno se quedaba pensando, hola, y luego es que lo que contamina es sacarlo, no era pues usarlo. Entonces no podemos sacar el de nosotros, pero la idea era comprárselo a Maduro con un gas y un petróleo que no contamina, fíjese. Y porque el único que contamina es el producido acá. Y terminamos fue trayéndolo por allá de Dubái con una contaminación brutal, porque hay que transportarlo hasta acá. Entonces fíjese que el cuento de la preocupación ambiental del gobierno es física paja, porque aquí no había ninguna transición energética. Decirle que el país no produzca, que porque eso contribuye al bienestar del medio ambiente, es mentira. Porque aquí a nadie le dijeron que le prohibían usar el gas o que cambiara las estufas o que ya no usáramos carros. No, era que lo íbamos a traer de otra parte. Entonces fíjese que era una gran mentira, pero sí tuvo consecuencias. Consecuencias pues que todos conocemos. La autosuficiencia de gas quedó en entredicho, vamos a tener un hueco en la mitad, porque simplemente si reactivamos las exploraciones ya los años, mientras se consolidan los proyectos, van a dejarnos un hueco. ¿Y eso qué significa? Pues gas importado, muchísimo más caro. Pero además me parece que ha venido pasando una cosa más grave en el gobierno, que es el sentimiento de incertidumbre que logró instalar en todos los sectores, no solo en este. Pero ustedes hacen parte de uno de los sectores más afectados. Yo digo que Petro nos va a dejar 4 crisis severas: la energética, de la que estamos hablando, la fiscal, que es de una magnitud que creo que el país todavía no ha entendido, que podemos estar llegando al 70% del PIB en endeudamiento, haber superado la barrera de los 1.000 billones en deuda,
que vamos a tener un déficit que puede llegar a los 100 billones y que además en el 26 no va a haber recaudo porque él anticipó el recaudo para podérselo gastar. La otra crisis, que es una crisis tremenda en el sistema de salud a través de la famosa crisis explícita del chuchuchú que nos acabaron con el sistema, y la de seguridad. Y esas 4 crisis nos toca solventarlas, porque el siguiente gobierno va a encontrar un panorama muy difícil. Que no paguen los subsidios de energía, ni de gas natural, ni de GLP, es una vergüenza. Este gobierno que hablaba pues de la defensa a los más pobres y tiene las empresas quebradas. Yo lo que quiero que ustedes se den cuenta es que Colombia ya hizo default. Lo que pasa es que no lo hicimos ante la banca, lo hicimos ante las empresas. Le debemos 32 billones de pesos al sector salud, 69.000 millones que no se han pagado en subsidios. Y sume todo lo que no han pagado en un país donde además la deuda ya no nos va a permitir pedir más crédito, donde no hay ninguna capacidad de recoger nuevos impuestos. Va a ser un enorme reto que va a requerir de ustedes seguir creciendo en Colombia. Yo sí estoy convencida de que nosotros vamos a necesitar contratos de estabilidad jurídica, no solo para inversión internacional, sino nacional, para que la gente vuelva y crea y pueda meterle plata y saber que va a tener unas reglas de juego claras. Segundo, la consulta previa y la licencia ambiental, mejores, más eficientes y más capaces de dar resultado. Tercero, el país va a tener que hacer un esfuerzo de recoger recursos sin mover los impuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no les podemos anunciar nuevas reformas tributarias, porque entonces la gente va a decir, esperemos a ver qué pasa mientras esto ocurre. No, aquí hay que tomar medidas administrativas con la DIAN. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? Nuevos beneficios de auditoría, más grandes y mejores. Acuerdos de pago con las deudas, que incluyan rebajas significativas de los intereses para que podamos recaudar una plata, y la realización barata de todo lo que tiene pignorado la DIAN en dación en pago y en embargos, porque lo que vamos a necesitar son recursos rápidos para poder reactivar económicamente este país, pero este país solo se reactiva con ustedes. Y ahí le va a tocar a todos los colombianos hacer el esfuerzo. Los colombianos nos queremos quedar en este país. Tenemos claro que vamos a luchar por él y nos va a tocar a todos hacer un esfuerzo en el 26 para que eso sea una realidad. Como les decía el representante Juan Espinal, hay que seguir resistiendo, pero no hay que perder la fe en el futuro, porque vamos a pararnos y el sector va a salir adelante. Gracias, senadora, muy amable. Representante Peñuela, este tema de lo que dice la senadora y el tema del riesgo de desabastecimiento, de cara a la normatividad, de cara a lo que está pasando regulatoriamente de un lado y del otro, ¿cómo lo está viendo también usted? Pero una pregunta complementaria, y es, ¿cuál es otra vez el desfase que tenemos en esa realidad? Porque es que parece, lo que dice la senadora, lo que decían los demás, es que es absurdo que estemos donde estamos desde el punto de vista de limitaciones en un país con todo el potencial, afectando a la ciudadanía. Y tal vez como ciudadano me pierdo a veces cuando digo de dónde surge esa realidad subyacente de ciudadanos que no están viendo esta realidad que nos va a lesionar y que va a tocar que el gobierno que sigue trabaje duramente. Entonces, ¿cómo lo ve usted y cómo es ese tema de desabastecimiento, representante? Bueno, yo coincido en lo que expresa el representante Espinal y la senadora Paloma, en el sentido en que hay que resistir, porque así como en algún momento se escuchó que el gobierno nacional quería crear una crisis explícita en el sistema de salud para poderse apoderar y manejarlo y gobernarlo, intervenirlo, pues lo mismo quiere hacer en los otros sectores. Quiere acabar y desestabilizar por completo el sector energético. Yo he seguido muy de cerca la situación de las empresas que prestan el servicio de GLP en el departamento de Nariño y, por ejemplo, el no pago de los subsidios, obviamente que las pone en aprietos. Y no es que no se los paguen un mes, no se los pagan durante muchos meses, que los obliga a seguir prestando el servicio sin que el gobierno les pague los subsidios, y hay algunas empresas que tienen la posibilidad de resistir, pero otras no.
Y si no lo siguen haciendo, ¿qué puede ocurrir? Pues que el gobierno las interviene. Sí, que el gobierno las interviene. Entonces yo sí me uno a ese llamado de resistencia, ¿sí? De resistencia, de seguir sacando fuerzas de donde no hay, porque este gobierno ya se está acabando y todos también tenemos esperanza en que llegue un gobierno que sea amigo del sector, que sea amigo de la institucionalidad, que sea amigo de las inversiones, porque eso es lo que le permite al país crecer. Entonces, ese es un punto. Lo segundo, parece ser que el gobierno deja de lado el gran riesgo fiscal que tienen las empresas. Por ejemplo, la opción tarifaria, ¿sí? La opción tarifaria tiene una deuda millonaria, ¿sí? Millonaria que desafortunadamente fue un alivio temporal, pero se convirtió en un problema estructural que también amenaza la estabilidad de las empresas. Y allí lo que propondría el gobierno si presenta este proyecto de ley es que la opción tarifaria sea asumida, imagínese usted, por estratos 4, 5, 6 y comercios, ¿sí? Y entonces, además de pagar los subsidios de estratos 1, 2 y 3, además de pagar la deuda de opción tarifaria de estratos 1, 2 y 3, de pagar la propia deuda de opción tarifaria, pues son cargos que son insostenibles para la estabilidad empresarial y desde luego para el bolsillo de los colombianos, y esto va en detrimento del sector, ¿sí? Y finalmente, el gobierno hace política con la consulta previa. Al gobierno le interesa cada día más empoderar a las comunidades que le ponen trabas a los sectores. La consulta previa necesita una reforma urgente. ¿Cómo así que ustedes conocen mejor que yo el caso de Colectora, que era un proyecto de eólico que tenía que iniciar en el 2022, se aplaza al 2026, 235 consultas previas, 3 años en el proceso de licenciamiento ambiental. Esos retrasos en esas inversiones, pues al final esos costos se trasladan ¿a quién? Se trasladan al sector, se trasladan al usuario. ¿Quién va a invertir así en Colombia? ¿Quién va a ver reglas claras? ¿Quién va a ver una institucionalidad que realmente atrae inversión, atrae innovación? Entonces, esos son temas que hoy tenemos, que el gobierno no tiene interés en corregir, que el gobierno simplemente se dedica a hacer política, a posicionar sus narrativas. Desafortunadamente hay mucha gente que le cree, desafortunadamente, y ve un país distinto al que realmente nosotros estamos viendo y el que estamos viviendo, y hay que resistir y trabajar juntos, sector empresarial y también con quienes queremos hacer el ejercicio para sacar adelante este país. Muchas gracias, representante, muy claro. Senador Felantala, en ese contexto de estos temas, cerraba el representante mencionando precisamente cómo se percibe por parte de las comunidades la realidad que pareciera que no es la que están viendo. Este tema, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista del futuro energético del país y las necesidades que tenemos? Bueno, 3 realidades que tenemos que asumir con responsabilidad. Primero es que tenemos que buscar el crecimiento económico del país. La segunda realidad que tenemos es que hay un crecimiento gradual de la población, lo cual afecta a la demanda y también le exige al sector productivo incrementar la producción de todos los energéticos. Y lo tercero es que cada vez más se concentra la población en las grandes ciudades, con las consecuencias que eso deriva. Otra realidad que tenemos que asumir es que el crecimiento de la demanda de energéticos y de hidrocarburos, por lo menos en las 2 próximas décadas, se seguirá incrementando, se seguirá manteniendo. Y ante eso se ha buscado, se ha delegado la responsabilidad, sobre todo en el sector privado. Si bien el gobierno nacional ha asumido un discurso de transición energética que lo ha hecho de manera irresponsable. No ha sabido generar esos diálogos entre el empresariado, entre el gobierno nacional y el Congreso de la República y también la sociedad civil.
donde se le dé la importancia necesaria para poder transmitir que el país necesita la explotación, la exploración de hidrocarburos y también la investigación y avanzar en esas energías no renovables. Además, pienso que se han abordado aquí dos temas muy importantes, senadora Paloma. Yo vengo de comunidades indígenas y he asumido el tema de la consulta previa como una talanquera para avanzar en la producción y exploración de nuevos energéticos, especialmente la energía eólica, que es un tema que afecta, y sobre todo el tema de La Guajira, que me parece importante, pero quiero asumirlo de manera responsable frente a cómo se ha venido trabajando la consulta previa por parte de los gobiernos, y creo que ha sido, también el representante Peñuela lo asume, ha sido manejado de manera irresponsable, porque si bien las empresas y los contratos de concesión han asumido recursos importantes que han sido transferidos a comunidades indígenas, esos recursos no están llegando a las comunidades indígenas. Y todos somos conscientes de que se están quedando solo en algunos dirigentes o en algunas organizaciones, como también está sucediendo lo mismo con los recursos del presupuesto general de la nación, que supuestamente tendrían que ir a resolver problemas de las comunidades, pero no están llegando. Y una clara realidad de eso son los recursos que se están destinando, por ejemplo, en La Guajira, un departamento con enorme potencial energético, no solo por los proyectos nuevos eólicos, sino también por los recursos de regalías que son transferidos por la explotación de carbón, y que cuando vemos la realidad social, vemos la enorme pobreza en cada uno de los rincones de La Guajira. Entonces, aquí hay que evaluar qué está sucediendo o qué estamos haciendo nosotros como país, como Estado y los gobiernos para poder resolver esas realidades de territorio que, vuelvo y repito, no solo porque nosotros habíamos abordado el tema de la pobreza energética, que coincide la pobreza monetaria, la pobreza energética con marginalidad de las regiones. ¿Cómo es posible que el Caribe, los llanos orientales, la Amazonía y el Pacífico sigan siendo las regiones con mayores indicadores de pobreza energética y a la cual el Estado y el gobierno no puede dar respuesta? Así es que hay una enorme tarea de llegar a un acuerdo nacional, sobre todo un acuerdo con empresarios nacionales y extranjeros para poder garantizar esa demanda creciente de energéticos, y a los cuales el país tiene que abordar con seriedad, considerando que este es uno de los renglones más importantes de la economía, pero también es un problema social, como lo habíamos abordado al principio. No solo estamos hablando de economía, sino que tenemos que hablar de un tema de resolver problemas sociales, porque considerando que es un país tropical, necesita la energía no solo para la conservación de alimentos, por ejemplo, algo natural, o la preparación de nuestros alimentos, y eso es básico pues en una sociedad como la que es la colombiana. Creo que el Congreso de la República y el país necesita dialogar más estos temas, abordarlos con mayor responsabilidad y sobre todo legislar. Muchas gracias, senador, muy amable. Concejal, ¿cómo ve desde la óptica suya esta realidad? Bueno, yo creo que hay que hacer, se lo digo a la senadora Paloma, si hace nuestra candidata a la presidencia, 3 cosas importantes. La primera es ejecutar. Tenemos hoy 33 proyectos de gas, petróleo, parques eólicos, nuevas centrales térmicas, que hoy tienen inversiones de 23 billones de pesos y generan 100.000 empleos, que no avanzan. Entonces, para diversificar la matriz energética, lo primero que hay que dejar es la charlatanería que hay actualmente y llegar a ejecutar esos 33 proyectos que son de vital importancia, y como lo estoy reclamando como concejal de Bogotá, sobre todo para Bogotá, en los proyectos de transmisión de energía que ya hablé en mi primera intervención. Lo segundo,
Yo sí quiero comenzar a alertar sobre todos los instrumentos de ordenamiento territorial que se comienzan a manejar desde la UPRA, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente. Los lineamientos ambientales de la Sabana de Bogotá, las ZAPAs, los TECAM, que están hoy generando un desincentivo, pero sobre todo están paralizando proyectos minero, energético y de hidrocarburos en todo el país. Aquí está nuestro representante Espinal, que tiene su casa en Jericó, Antioquia, y que por intervención del gobierno nacional a través de estos de ordenamiento territorial, pues ahí se generaron como tal la parálisis de varios proyectos mineros energéticos. Sí, no, cambiaron la minera Quebradona por trigo en Jericó, literalmente. Cebolla en tierra caliente, dice también la resolución. Ese es el nivel de planeación de eso. Y tercero, yo creo que es importante, en primer lugar, senador, ahora que quieren radicar una nueva reforma tributaria, que creo que la van a radicar esta semana. 27 billones. Primero, evitar que el sector de los hidrocarburos sufra un nuevo golpe en materia tributaria. Pero segundo, hacia el año 2026, pues hay que echar para atrás las alzas en temas de impuesto de renta que se hicieron ya en este gobierno para dar incentivos. Yo sí no creo que la matriz energética y la transición energética siempre deba estar en los hombros de los empresarios. Es que el Estado tiene que hacer un esfuerzo. Puede ser que mientras a los empresarios les siguen sacando la plata, el gobierno siga derrochando plata en contratos de prestación de servicios, politiquería y demás. Lo que sí hay que llegar es a ajustarse, a apretarse el cinturón en el Estado, porque hoy el gobierno nacional es literalmente un centro de derroche de recursos públicos destinados a la política. Entonces, hasta que no haya ejemplo desde el gobierno nacional en cómo se administra los recursos, pues no puede seguir usted diciéndole a los empresarios que tienen que pagar la transición energética. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, yo sí creo que tenemos que ejecutar, tenemos que revisar todo el tema de ordenamiento territorial del gobierno nacional, que le quitó las competencias a los consejos municipales, y por eso lo reclamo hoy. Y en tercer lugar, pues generar los incentivos tributarios para el sector para que esto pueda avanzar. Muchas gracias, concejal. Ahí tal vez le agregaría que también con preocupación se está viendo la delegación de competencias a nuevas autoridades regionales que desdibujan constitucionalmente la estructura del Estado desde el punto de vista de esa delegación, y que obviamente está su judice en las Cortes. Representante Jennifer Pedraza, ¿cómo está viendo el tema usted? Hola. Yo quiero responder una pregunta, la pregunta que hace usted de qué pasa con la gente que quizás no conectamos, o que hay una narrativa que sigue siendo importante. Y bueno, me voy a arriesgar aquí con lo que honestamente yo siento. Si el gobierno nacional sigue siendo el dueño de la preocupación por la crisis climática, apague y vámonos. Si nosotros, quienes tenemos una perspectiva diferente sobre este asunto, no logramos disputarnos esa narrativa de la preocupación por la crisis climática, que yo también comparto, solo que la perspectiva o la aproximación que tengo frente al problema es distinta, yo creo que estamos en la olla, porque es una preocupación generacional, porque lo estamos viendo, porque los derrumbes, porque las inundaciones, porque en el mundo los incendios en Europa, eso es una realidad. La pregunta es, ¿cuál es el rol de Colombia frente a ese fenómeno? Y si nosotros no tenemos una respuesta y abandonamos ese terreno para que exclusivamente lo represente el pacto, que a mi parecer lo ha hecho muy mal y que lo ha hecho de manera tramposa, pues vamos a entrar en pérdidas. 1, 2, si la preocupación por la pobreza sigue siendo de propiedad, por lo menos discursiva, de parte del gobierno nacional, apague y vámonos. Si la preocupación, por ejemplo, sobre las necesidades de las comunidades en territorios alejados sigue siendo de propiedad del gobierno nacional, que además lo que ha hecho es instrumentalizar esas causas y manosearlas, causas que son muy importantes para mí, por ejemplo, y que han terminado entregándolas al primer postor, pues vamos a terminar en la olla. Les pongo un punto. Si siguen y si seguimos eligiendo a la misma clase política tradicional, que se roba la plata de las regalías, por ejemplo, y que entonces la gente sigue creyendo y sigue viendo que exclusivamente hay una mina o un centro de explotación de hidrocarburos y no ve las inversiones ni los efectos del pago de regalías ni los impuestos en sus derechos económicos, sociales y culturales, pues la gente va a seguir diciendo, eso aquí es sencillamente unas personas que se están enriqueciendo con nuestros recursos naturales.
Y esa clase política tradicional, regional, de los partidos tradicionales, es la que se está embolsillando y la que se ha embolsillado durante décadas esa platica de las regalías, y la que se cambia la camiseta y se pone la del uribismo y se pone la del santismo, después se la quita y se pone la del petrismo, y entonces esa es una decisión que como país sí tenemos que tomar. ¿Podemos o no podemos tener un gobierno que deje de elegirse y de deberse a los corruptos y que tome las decisiones sobre la base de la ciencia, sobre la base del conocimiento científico, que reconozca la importancia de la política basada en ciencia? O sea, yo sé que a veces es exigente, hay gente que me dice, ay Jennifer, eso nunca va a pasar, pero yo sigo creyendo que esa es la política que deberíamos tener en Colombia, y en el mundo tenemos un retroceso de esas ideas, tenemos un ataque constante al método científico, y para mí esto es un asunto esencial. Necesitamos un presidente que sepa gobernar, que sepa construir acuerdos sociales, que sepa reconocer esas necesidades en el territorio y que no le deba la presidencia a los Benedettis ni a los Royce. Eso es fundamental, porque si no, vamos a tener aquí, queramos o no, sí, ni a la picota ni a toda esa gente, estoy de acuerdo, porque uno de los sectores afectados por la crisis de seguridad no es ni siquiera solo de seguridad, por la crisis de pérdida de control del Estado colombiano sobre su territorio, también es el sector de hidrocarburos. Pero entonces, si nosotros vamos a terminar acá de nuevo en una disyuntiva entre a los que les interesa la gente pobre y los que defienden a las multinacionales de hidrocarburos, apague y vámonos. Si nosotros no somos capaces de plantear una apuesta intermedia, lo voy a proponer así, o una apuesta que cree acuerdos sociales y consensos sociales para nuestro país, lo que vamos a tener en el 2026 es una agudización de esas confrontaciones. Si aquí no vamos a reconocer esas necesidades que igual existen en el territorio y que no se han atendido en los gobiernos anteriores y que han generado mucha inconformidad también, y que tampoco se atendieron en este gobierno. Si la plata de los subsidios, si la plata de las necesidades de la gente terminaron embolsillándosela a los de siempre, si la plata del agua de La Guajira se la terminaron robando los mismos congresistas que hacen ruedas de prensa diciendo que se van a oponer a las reformas del gobierno y luego vean cómo llegan a votar. Perdónenme, pero los mismos partidos que dicen que se oponen al gobierno son los mismos partidos, muchos de ellos, que llegan a votarle al gobierno. Si no, vean a quienes terminaron metiendo a la cárcel. Solamente van 2 congresistas que han metido a la cárcel. Y yo sé que me estoy poniendo muy política, pero es que no me quiero quedar solamente en el porcentaje de la reforma tributaria o cuánto hemos perdido por explorar, porque ya estamos a punto de tener las elecciones en el 26 y las decisiones no las va a tomar la gente en las urnas por quién va a modificar qué porcentaje del impuesto, quién va a reducir la tasa de ejecución. No, es si la gente siente que puede conciliar la necesidad de un país más justo en el que se garanticen los derechos de la gente y un país con desarrollo económico. Y para mí eso necesita por lo menos una autocrítica de la clase política tradicional, reconociendo que si ese ciclo de corrupción no se rompe, pues la gente va a seguir teniendo como enemigo cualquier sector que produzca. Y el problema en Colombia es que no producimos nada. O sea, tenemos un aparato productivo francamente atrasado, estancado. Renunciamos, todos los partidos tradicionales renunciaron a desarrollar productivamente este país. Entonces, eso para mí tiene que hacer parte de la agenda del 2026, y es disputarle esas agendas y esos intereses por la lucha contra la pobreza, disputar la preocupación por la crisis climática, disputar la preocupación por la desigualdad, por la juventud. Si esas banderas van a seguir siendo propiedad del pacto, que a mi parecer lo que ha hecho es traicionarlas, pues vamos a estar en una situación muy difícil. Y yo creo que al revés, nosotros tenemos muchas más alternativas. Me refiero como a las voces que vemos los matices en las discusiones y que tenemos esta preocupación. Pues creo que solo en ese escenario en el que podamos construir acuerdos vamos a tener una posibilidad en las elecciones del 2026. De lo contrario, creo que perdemos un terreno muy importante, y también lo digo como una persona que viene de haber estado marchando, de haber hecho parte del movimiento juvenil, de la preocupación por el desempleo juvenil, por un montón de preocupaciones que supuestamente este gobierno había prometido atender y resolver, y que hoy ya sabemos de facto pues que no lo hicieron. Muchas gracias, representante. Representante Espinal, ¿cómo ve la cosa? Pues mire, muy mal, pero tenemos que aguantar, ustedes y nosotros. Nosotros y ustedes no somos nada, porque además ustedes generan riqueza. Los gobernantes y la estructura del Estado se gasta la riqueza que ustedes generan. Entonces, ¿qué necesitamos? Empresarios que aguanten, más empresarios que ustedes,
y que el próximo presidente, doctora Paloma, usted que está en esta contienda y lo está haciendo muy bien, pues llegue, como lo decía el concejal Briceño, a ejecutar. Y mire, diagnóstico, ya estamos sobrediagnosticados, vamos a hablar de diagnóstico, ¿cierto? Ah, no tenemos gas, es verdad, 40 años perdimos del abastecimiento que teníamos de gas en el país. ¿Que necesitamos una matriz diversa? Claro que sí. Ahora bien, Jennifer, yo creo que la agenda de cambio climático a nivel global cambió y era una antes y otra después de la pandemia y de la guerra Rusia-Ucrania. Y creo que ese debate técnico a nivel mundial, doctor José Vicente, no se ha dado de manera responsable. Ah, muy bacana la transición energética, pero aquí todos llevados del berraco, los niños de La Guajira muriendo de hambre y 1.8 millones de colombianos quemando leña, acabando con los bosques nativos de nuestro país. Esas son las realidades. Yo se lo decía al ex embajador de Dinamarca. Es muy bacano hablar de la transición energética de Dinamarca, pero es que estamos en Cundinamarca. Aquí tenemos que abordar estos temas desde el punto de vista de realidad social, política y económica. La consulta previa, magnífica, senador, pero hay que replantear. Y yo lo he dicho y me he atrevido a decirlo en los foros. Hay que acabar con el incentivo económico de la consulta previa, que lo único que ha llevado, y lo digo con todo respeto hacia usted, senador, por las poblaciones que representa, muchos se han aprovechado y se convirtieron en un cartel de la consulta previa a nivel nacional, donde llevan buses por todo el territorio, realmente extorsionando a los empresarios y frenando la infraestructura del país. 20.000 proyectos de todo tipo en Colombia están frenados por la consulta previa. Ustedes recuerden cuando nosotros a la Acción Popular en el Congreso de la República le retiramos el incentivo económico. Se acabó la alcahuetería. Ah, consulta previa, muy bien. ¿Qué necesitan? Acueducto, escuela, vías. Ahí hay una herramienta magnífica y hermosa que se llama obras por impuestos, donde el privado construye la obra, se acaba el CBY de los corruptos y sobra platica. Mire, el ejemplo claro es, sin la empresa Mineros S.A., nunca el Estado, llámese Gobernación de Antioquia o a nivel nacional, había pavimentado la vía entre El Bagre y Zaragoza. ¿Y saben qué? Sobró platica, no hubo CBY. Eso es magnífico. Obras por impuestos, creo que es la herramienta fundamental que tiene que ir inmersa en la consulta previa para acabar el cartel de las consultas previas en este país. Segundo, licenciamiento ambiental flexible. Yo creo que al próximo presidente de la República le va a tocar declarar una emergencia económica y social en materia energética en este país. Usted, doctor José Vicente, que es un jurista de gran experiencia y de grandes debates, creo que va a tocar, porque tenemos que evitar el apagón. Doctor Briceño, tenemos que evitar el racionamiento. ¿Y qué hay que hacer? Explorar y producir como un berraco toda la cadena de la diversidad y la matriz energética de Colombia. Ah, que sí, que necesitamos parques eólicos y solares. Sí, este gobierno acabó con la apuesta que teníamos en La Guajira. ¿Y por qué? Por la inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque también se han aliado con los carteles de las consultas previas para que, por ejemplo, en él diga, no, voy a desmontar o voy a paralizar lo que estaba construyendo en La Guajira, o para que Celsia diga, me voy mejor para el Perú, donde hay una estabilidad política, pero la estabilidad institucional es magnífica, y les ponen tapete rojo y en un mes tienen todos los trámites completamente solucionados y listos para arrancar un proyecto. ¿Qué necesitamos? Que ustedes tengan seguridad jurídica y seguridad física, porque la seguridad del país va muy mal, porque no puede pasar que le maten al gobierno Petro 13 policías en la cara, asesinaron de manera inmediata 7 y se murieron 6. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad de reaccionar y extraer los cuerpos y a los heridos, y esos pobres policías se murieron pidiéndole apoyo a este gobierno que los rescataran, y por eso le vamos a adelantar la moción de censura al ministro de la Defensa. Lo de Cali, 6 muertos y más de 80 heridos, Florencia Caquetá, el Huila, eso es lo que… Y callado el ministro de la Defensa, y llevamos 3 días con 34 militares secuestrados. Entonces, ¿ustedes qué necesitan? Seguridad jurídica, seguridad física. Y por último, miren, la mesa tiene que tener todos los actores. Ustedes son fundamentales, el Congreso y obviamente el gobierno y la academia.
porque tenemos que diseñar muy bien la hoja de ruta que vamos a adelantar a partir del 7 de agosto. Aquí ya hemos avanzado mucho. La ley de transición energética, yo fui ponente. La de cambio climático, fui ponente. Aquí hay herramientas. Aquí tenemos un marco normativo adelantado sobre el fracking de 16 años que inició desde el gobierno de Juan Manuel Santos. 2 comisiones de expertos, 2 proyectos pilotos de investigación científica, 1 licenciado. Y estábamos avanzando. ¿Para qué? Para tomar decisiones informadas y técnicamente. Hay que retomar esa hoja de ruta y replantear donde nos estábamos equivocando. Y mire, muchas gracias. Ustedes llegan a más de 320 municipios. De ustedes dependen 3.4 millones de colombianos. En todas partes. En la Colombia profunda y, por ejemplo, en Jericó, que queda a 2 horas de, bienvenidos a Jericó, a 2 horas de Medellín, simplemente por ponerles un ejemplo. Resistan, señores, resistan. Y necesitamos traer más inversiones, necesitamos que ustedes tengan seguridad jurídica y física. ¿Y sabe esto cómo se resuelve? Con un buen gobierno, con voluntad política y dejando el activismo ideológico, que es el enemigo del desarrollo empresarial en nuestro país. Muchas gracias, representante. Quiero agradecer a todos los miembros de este panel, de brillantes miembros del Congreso y del Consejo, y agradecerles a ustedes por la atención. Les pido un gran aplauso para ellos. Muchísimas gracias, muy amables. Los invitamos a permanecer para nuestra foto oficial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestro moderador. A continuación,